bienvenido a un vídeo diferente del canal de Climbing Zone. Seguramente si no eres un extraterrestre y vives en este planeta, ya sabrás que el pasado fin de semana Alberto Ginés se proclamó campeón del mundo, campeón de la Copa del Mundo de dificultad en 2025, en la prueba que se celebró en Koper, en Eslovenia. Y traemos este vídeo porque nos gustaría hacer un análisis de la escalada que hizo Alberto, bajo unas circunstancias que no son fáciles como escalador, primero en la clasificación general, con muchas opciones de lograr el título, pero también con opciones de perderlo, y saber cómo un escalador de este tipo se enfrenta a la final, pues yo creo que es bastante interesante de analizar. Alberto Ginés ha hecho una temporada, la verdad es que bastante completa, muy regular, ha estado súper sólido. La Copa del Mundo en 2025 ha constado de 6 pruebas. Alberto ha conseguido 3 bronces y 3 platas. Las primeras pruebas, que fueron China, Bali, en Indonesia, Innsbruck en Austria, fueron 3 bronces, y Chamonix en Francia, Madrid y Koper, esta última prueba en Eslovenia, que es la que queremos analizar hoy, 3 platas. Así que 6 pruebas, 6 podios, muy buenos resultados. La verdad es que Alberto ha hecho una temporada increíble. Después de un año, el año pasado, en el que estuvo lesionado con esos problemas que tuvo en el pie, que ya le lastraron también en los Juegos Olímpicos de París, pues bueno, ha hecho una temporada súper consistente, y bueno, de eso se trata un poco la Copa del Mundo, ¿no? De hacer una temporada, digamos, larga y tener la capacidad de estar ahí en cada una de las pruebas. En el contrapunto de la posición que tenía Alberto, pues está Anraku Sorato, que es el escalador japonés que está un poco dominando el circuito internacional tanto en bloque como en dificultad, solamente que Anraku a mediados de temporada tuvo un pequeño bajón que ya le dejó fuera de alguna final en la Copa del Mundo, y eso ha hecho que no tuviera opciones reales en Koper de lograr la victoria de la general, a pesar de haber conseguido 3 oros. De las 6 pruebas, Anraku Sorato ha ganado 3, pero pinchar en el resto de pruebas o no lograr los resultados que quizás esperaba de él, pues le han hecho quedar en segunda posición. Nada despreciable, una segunda posición en la Copa del Mundo está muy bien, pero la consistencia de Alberto, a pesar de no haber conseguido ningún oro, pues ha hecho que se la lleve el español, algo de lo que nosotros estamos súper contentos. Entrevistamos a David Macías, su entrenador, hace unas semanas en nuestro podcast. Si no lo habéis oído, podéis verlo en el canal de YouTube o seguirnos a través de las diferentes plataformas de podcast. Lo podéis escuchar la entrevista completa. Ya hablamos de qué podía resultar en esta competición, de cómo estaban trabajando de cara a esta competición y al Campeonato del Mundo que tendremos en 2 semanas en Seúl. Y bueno, teníamos muchas ganas de apoyar a Alberto y ver qué nos deparaba en esta competición. Pero bueno, pasamos, si queréis, a ver un poco la vía. Aquí tenemos la presentación de Alberto, de la retransmisión que hizo la IFSC. Un Alberto que salía tercero en la final, y que bueno, ya os digo que es curioso ver cómo un escalador de este nivel se enfrenta a una final con toda esta presión, ¿no? Sabiendo que puedes ganar la Copa del Mundo, no debe ser nada fácil de gestionar. La vía, como vamos a ver ahora, empieza por unas presas moradas de canto relativamente pequeño, esas regletas, y a pesar de que luego pasa unos volúmenes más grandes, pues bueno, tampoco tienen demasiado canto. Ya veis la posición de la mano, no acaba de tener un canto grande cogido. Evidentemente en una final de Copa del Mundo eso es bastante complicado, pero estos inicios yo creo que Alberto los escaló muy bien, tranquilo, algo difícil de gestionar, cuando te acercas a la vía, hasta que coges los primeros cantos, tú ya tienes ese feeling de escalador, pues es complicado, ¿no? Ya veis que ahí Alberto se toma su tiempo. Alberto Ginés es un escalador que escala despacio. Ya nos comentó David Macías que ellos trabajaban mucho la táctica de la vía, saber cuándo tiene que reposar, cuándo no.
Y bueno, llega esta sección ahora de presas amarillas, de canto también pequeño. Vamos a ver una imagen un poquito más adelante. Yo quiero parar el vídeo ahí para hacer un matiz, porque son movimientos de canto pequeño. Ya te metes en el desplome brutal de la vía, una vía que yo creo que fue una vía bastante física, y ya veis cómo coge la presa, en un semi-arqueo, pinzada, cantos caídos, y aquí está el paso que a mí me llama poderosamente la atención, y es que vais a ver las manos de Alberto ahora en un momentito, a ver si soy capaz de detener el vídeo en ese preciso momento, porque está reposando de la mayor mierda que hay en toda la vía. Son lapas que generalmente en rocódromos se usan para los pies, y Alberto se pone a reposar de esa mierda de regleta que es brutal, ¿no? Y a mí me sorprende que Alberto va tomando aire en bastantes movimientos a lo largo de la vía. Ahora entra en la sección un poquito más física, de canto más redondo, romo. Está en el desplome mayor de toda la ruta. Vais a ver que va a ir tomando aire poquito a poco, y me sorprende que tenga la capacidad de reposar en esas regletas, ¿no? Quizá en otros cantos te dan pie a reposar un poquito más, pero Alberto decide reposar ahí, sus cualidades se lo permiten, y ya veis ahora en esta sección ahora de presas amarillas, muy redonditas, muy también cogidas en extensión, con alguna lapa en esas presas gigantes, para entrar un poco en una sección de elegir muy bien dónde colocas las manos. Ya veréis cómo ahora Alberto da algunos palmeos sobre las presas para tratar de acomodarse mejor, encontrar el mejor canto posible, y entra en el paso, yo creo, más complicado de la vía, donde Adán Ondra cayó, y en el que Alberto resuelve bastante bien, que es un paso de hombros bastante incómodo, con un pie también que veréis va a obligar a Alberto a girar la rodilla hacia adentro para meter mucha tensión al hombro, y vas a una regleta que Adán Ondra no fue capaz de coger, por lo que no hemos podido ver el detalle, pero entendemos que es una regleta muy muy pequeña. Ahí Alberto va a salir ya del desplome, entra en una sección que yo creo que es una parte bastante trampa de la vía, porque ahí llegas bastante cansado ya. Alberto mantiene todavía mucho control en los gestos, en los pies, pero empiezas a coger ahora esas dos ñapas amarillas muy muy pequeñas que te obligan a exprimir completamente la fuerza del antebrazo, con un pie bastante malo. Ahí hace Alberto un cambio de pie un poquito forzado, y vais a ver cómo ya en la sección de presas moradas, Alberto ya no tiene ese control sobre los gestos, sobre el control corporal tan fino. Veis, ya le cuesta subir pies, está completamente en llamas, ya no está escalando, está tratando de sobrevivir y avanzar lo máximo posible. Aún así es capaz de poner esos talones súper bien. Es un escalador muy técnico, Alberto, y ahí ya cae completamente fundido. Alberto tiene una reacción, yo creo que de experiencia, ¿no? Está muy contento con la escalada que ha hecho, sabe que ha llegado muy muy arriba, y que Satoshi Yoshida, que era el escalador contra el que él competía en principio, sin saber en qué posición había logrado, lo iba a tener muy difícil para ganar a Alberto, y lo demuestra con ese grito, con esa expresión, súper contento. La verdad es que Alberto ha hecho una competición muy sólida, hizo una clasificatoria, bueno, le costó un poquito, pero ya en semifinales lo hizo bien. Ya ahí veis las presas que yo os comentaba. A ver si lo puedo rebobinar un poquito y lo vemos. Aquí. Ya veis las lapas. A ver si lo vemos. Lo voy a pasar un poquito. Mirad. En esas presas Alberto está en torno a casi 10 segundos reposando. No sé qué opinión os merece en el desplome en el que está, con la presión que tiene, el llegar ahí, tener el feeling del tacto de la presa y decir, bueno, de aquí yo creo que me puedo dar un aire. Déjame en los comentarios qué te parece, porque como veis, la presa que tiene cogida es un pelín mejor, pero esta que tiene aquí a la izquierda es la que coge primero, es de la que reposa, hace un amago de reposar en primera instancia, y se queda bastante contento.
dándose un aire, dándose un respiro. Le faltó pedirse algo para tomar en unos cantos que, como os decía, son los que se suelen encontrar para pies en la mayoría de rocódromos a los que podemos ir cualquiera de nosotros, ¿no? Es sorprendente, ¿eh? A veces estos pequeños matices que no se ven tan en detalle, al final la visión de una escalada como esta es una vista general de la vía, pero que cuando te acercan al detalle de las presas o de determinados movimientos, te das cuenta que a la altura de la vía en el que está Alberto, darse un respiro de ahí y no tener esa ansia de salir corriendo a coger un canto un poquito mayor, pues es alucinante. Es un poco la parte de estrategia, yo creo que comentaba David Maciá cuando hablamos con él en el podcast, que lo han trabajado muy bien. Alberto conoce muy bien cuáles son sus cualidades y yo creo que sabe identificar dónde debe descansar, dónde no. Como habéis visto, toda la vía es un escalador que va despacio, que va dándose mucho magnesio, va visualizando muy bien la vía, con calma, y eso yo creo que para él es una ventaja, su condición se lo permite, y el ir un poco pensando los siguientes movimientos sin tratar de correr, sin ir pensando continuamente en que los brazos van a tope, y ir un poquito visualizando los movimientos, te da esa fluidez, te da esa elegancia que tiene Alberto. Es un escalador súper elegante. Ya veis que hasta la parte final de la vía, donde ya, como os decía, estaba tratando de sobrevivir, el control corporal que tiene de todos los movimientos es brutal. Y bueno, pues Alberto con esta escalada se proclama campeón de la Copa del Mundo, ¿eh? Desde 2010 que lo consiguió Ramón Julián, por cierto, también entrenado por David Maciá. Pues no habíamos tenido oportunidad de tener un campeón en lo más alto. Pachi Sobiaga también lo consiguió, creo que, no sé si fue 2006-2007 o 2007-2008, en 2 años consecutivos. Bueno, pues el palmarés de la escalada española sigue creciendo gracias a Alberto. Seguramente no sea la última, es un chico que tiene 22 años, que ya parece que lleva un poco toda la vida entre nosotros, ¿no? Por aquella medalla en Tokio, pero que es muy joven, le queda mucho por crecer. La escalada ya se ha hiperespecializado, ya no está obligado a competir en bloque, así que tiene más foco en su entrenamiento y en la temporada un poco de cara a la dificultad, y eso yo creo que hace crecer sus opciones a conseguir muchas más medallas. Y como os decía al principio, en 2 semanas tenemos el Campeonato del Mundo en Seúl. El Campeonato del Mundo es una competición de todo o nada, ¿no? Para este tipo de escaladores, que su objetivo evidentemente es estar ahí. Pero Alberto juega con una baza importante, y es la solvencia que ha tenido todo este año. Es decir, cualquier escalador que se presente en Seúl con opciones de pelear sabe que Alberto va a estar en el podio, si atendemos a los resultados de esta temporada. Y yo os decía que las 3 primeras competiciones de este año en la Copa del Mundo, Alberto consiguió 3 bronces, en las 3 siguientes ha conseguido 3 platas, y si esto fuese un juego de lógica en el que tuviésemos que continuar la serie, pues todos diríamos que le toca conseguir 3 oros. Así que todos esperamos que en el próximo vídeo que os traigamos al canal de este tipo estemos analizando el oro de Alberto Ginés. Nosotros desde luego vamos a estar muy pendientes. Si quieres estar pendiente también, suscríbete al canal, así te enteras sobre la marcha en cuanto publicamos el vídeo. Y nada más, gracias por seguirnos, gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente vídeo.